Bueno, entonces, después tenemos un avance, ¿verdad? Como la sabiduría, acuérdense que es la misma palabra, ¿verdad? Hokmah, cómo se ha ido entendiendo a lo largo de toda la escritura bíblica. Luego tenemos la otra, el otro, un progreso de esa misma palabra como una inteligencia práctica, ¿verdad? Es decir, una habilidad, una destreza. Por ejemplo, alguien que tenga cierta habilidad en la artesanía, ¿verdad? Eh, hoy, por ejemplo, podría ser alguien que tenga capacidades de ventas o capacidades tecnológicas. Bueno, por ejemplo, en relación hoy con la tecnología, pues hay personas que tienen mucha capacidad, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Pues esas habilidades se van a ver en muchos temas de la escritura. Tenemos Éxodo, varias citas, crónicas. Si quieren ver en Profetas, pueden ver el capítulo 40 de Isaías, versículo 20, también a Jeremías 19. Ahí pueden encontrar cómo estas destrezas, ¿verdad? Hacen, ya sea que sean destrezas en la política. De hecho, a David por eso se le va a dar tanto tributo, porque era una persona con muchas capacidades en las guerras, ¿verdad? Él justamente le da la paz a Israel por estar guerreando, ¿verdad? Está en Primera de Reyes, que pueden encontrar eso. También se administran de alguna manera, de una forma justa. Todo eso va representando una especie de astucia, de habilidad, y se va entendiendo de esa manera, ¿verdad? Aquí ya vamos entrando al 3, entonces, una astucia para salvaguardar la vida, ya sea en cualquier campo, ¿verdad? Obteniendo ventajas o sacando provecho. Ahí tenemos, por ejemplo, en 2 Samuel 13:3, tenemos personajes que van teniendo esas características. Si ustedes se recuerdan, Jesús, por ejemplo, pone un ejemplo de la parábola de aquel administrador que lo van a sacar del trabajo, o que lo sacan del trabajo, mejor dicho, porque no era fiel. Y mira cómo con algo que no era de él, ¿verdad? Empieza a perdonar la deuda a todos los demás. Bueno, eso se ve como esto, ¿ves? Astucia para salvaguardar la vida. Pero fíjense que es interesante que ustedes vayan entendiendo todo eso, porque luego ustedes escuchan esa parábola y dicen, yo no entiendo eso. ¿Cómo es que Jesús va a poner de ejemplo y hasta alaba después que así son los hijos de los hombres, astutos, ¿verdad? Porque pues les importa salvaguardar la vida, no importa que están utilizando los bienes de otros. Otra manera es sabiduría práctica, es decir, el arte de saberse conducir en situaciones en cualquier ámbito, de riqueza o de pobreza o de dolor y de alegría. Es como una pericia, como poder llevar la barca en los momentos de tripulación, ¿verdad? Entonces es la capacidad de huir de los peligros. Bueno, aquí ya se van dando cuenta ustedes de que la sabiduría se va teniendo un proceso largo a través de la historia. Y esto es importante porque van a encontrar esas citas y van a encontrar de que es presentado como un hombre sabio, como una capacidad humana, como algo que se le ha dado o que lo tiene innato. No, todavía no se presenta como algo que recibe de una divinidad. Por eso dice aquí, sabiduría como cualidad humana. O sea, así como usted puede ser alto, rubio, bajo, moreno, pues una condición humana.
Así es entendida la sabiduría en un momento, ¿verdad? Pero ahora ya vamos a una parte ya más profunda, que es donde entra ya la parte teológica, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar esa diversidad tanto en los salmos como en la misma sabiduría o en los mismos proverbios. Por ejemplo, si vamos a ver los proverbios, pues vamos a ver qué es la sabiduría de los pueblos, de distintos pueblos. Ahí no van a encontrar solo una sabiduría solo de Israel. Ya les expliqué por qué. Y ya ustedes lo saben, porque han estado mezclados con muchísimas culturas, muchísimas, por no decir todos sus alrededores. Invadidos, exiliados, viviendo, bueno, han estado es una riqueza cultural. Claro que religiosamente ellos lo ven como una ofensa, ya ve, porque al mezclar esas culturas, pues el monoteísmo se iba diluyendo y la intuición o la percepción de Dios ya no era tan pura como la podían tener en un inicio, ¿verdad? Como cuando ellos estaban en el desierto, que ciertamente experimentaron a Yahvé de una forma muy personal, pero acuérdense que a pesar de eso, pues ellos siempre renegaron, siempre, porque las condiciones de vida eran muy, muy duras. Bueno, pero aquí el paso grande es la sabiduría en Dios. Ya cuando entra esto, ya entonces es un tema ya teológico, que ya es lo que nosotros vamos viendo. Pero fíjense, que así es como hemos ido presentando todos los temas. Primero tenemos que ver el contexto histórico, tenemos que entender cómo se va desarrollando a través de la historia, luego tenemos que ver un parte la cronología, o sea, el tiempo, como, porque ahí no dice siglo I, siglo II, solamente se pusieron por escrito todas esas tradiciones, aunque una tradición fuera de la época patriarcal y otra fuera de la época del exilio y otra ya cuando estaban asentados, pero eso tiene que ver la importancia cuando ustedes están leyendo, que si ustedes leen que ya hay un templo, si ustedes leen que hay un templo, o si ustedes leen que hay un sacerdote, es que si hay un sacerdote tiene que haber un templo, porque ¿para qué hay un sacerdote si no hay un templo? Y ya tienen que haber ritos, y ya entonces ya estamos hablando, ya no estamos hablando del desierto, ya estamos hablando de un lugar donde están ya ellos establecidos. Y luego, si ya dijimos en los profetas que el exilio fue un momento tan importante que los hizo reflexionar, y ahí tenemos temas en los salmos del exilio de Babilonia. Ok, entonces viene y le dice al principio en su Biblia, dice, todos estos salmos se le atribuyen a David. Y ustedes pueden entender claramente que David no estuvo en el exilio, ¿verdad? Entonces, ahí no se los va a decir en los salmos, es una colección que se ha reunido y se ha puesto en un solo lugar con el título de un libro. Pero ustedes ya tienen el conocimiento de ir determinando en qué momento. Luego, otra característica es, si vamos a hablar de los salmos, es como un salmo en toda su estructura puede tener primero un momento de súplica o de presentar la realidad que está viviendo, luego de desesperación, luego ese mismo salmo puede pedir el castigo para el enemigo y que le pase todo lo que yo quiero que le pase, pero luego va a ir terminando como una especie de comprensión y de entendimiento que Dios lleva el control y la sabiduría de toda la humanidad. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que ir viendo a veces en un solo salmo, ¿verdad? Si alguno de ustedes, por ejemplo, practica la liturgia de las horas, se va a dar cuenta de eso, ¿verdad? Que están los salmos, el mismo salmo puede estar dividido en 3 y 4 partes y una parte es imprecatoria, o sea, de quejas y de venganza, otra desde alabanza,
otra es de sufrimiento, otra es de reconocimiento. El mismo Salmo puede tener todo ese proceso porque es la historia de lo que es el hombre, lo que hoy la psicología puede decir. ¿Qué es lo que dice la psicología? Que ante un evento, a una circunstancia, a un acontecimiento vital, el primer momento es rechazarlo, negarlo, luego uno va entrando en un proceso de resistencia y luego poco a poco, pues tal vez lo va aceptando. Y en fin, son procesos humanos que están plasmados en la oración o en la reflexión con Dios. Esto ya es aquí un proceso ya fuerte, ¿verdad? La sabiduría en Dios. Esa es la dimensión más grande de esa palabra Hokmah, a la que se refieren algunos textos sapienciales. Describen la sabiduría como realidad que pertenece esencialmente a Dios. Vean que lo anterior era una sabiduría como una cualidad humana, ¿no? Ahora se da un paso muy grande, ¿verdad? Es algo que le pertenece esencialmente a Dios. Lo personifica, ¿verdad? Y que esa sabiduría manifiesta de modo especial. ¿Cómo está manifestada de modo especial? Pues en la creación. El Salmo dice, cuando veo las obras de tus manos, ¿verdad? Lo que tú has hecho en el universo, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo está gobernada? Pues, ¿qué es lo que les maravillaba? Pues que el sol salía, la luna se escondía, y luego todas esas etapas, toda esa forma, ¿qué es lo que miraban? Un gobierno perfecto del mundo, ¿verdad? Una realidad divina que estaba personalizada en la creación. Eso todavía, si ustedes ven a Jesús de Nazaret, él se maravilla, ¿verdad? Se maravilla cuando ve cómo se visten las flores del campo, cuando ve tanto, ¿por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Palestina es un lugar donde pasan migraciones de muchas aves. Entonces, cuando Jesús habla de que el Padre alimenta a las aves del cielo, no crean que está pensando en un pajarito que está ahí, no, él miraba las grandes migraciones, que esas no han cambiado a través del siglo, y ahorita no sé si con los problemas del clima pues vayan a cambiar, pero hasta el día de hoy las grandes migraciones pasan ahí de muchas eh, aves, no solo de una. Entonces Jesús miraba esos cielos llenos de aves y decía, ¿cómo mi padre puede alimentar a estas? Que ¿Cómo hace el padre para tener tantas ahí, pues comiendo, vivas, alimentadas? Y luego también porque estamos hablando de un lugar que es árido en muchos lados, tiene partes rocosas, tiene partes desérticas, pero tiene partes muy fértiles. Y cuando son partes muy fértiles, pues la cantidad de flores y de hierbas que hay, pues son maravillosas. Además hay un fenómeno interesante también en Palestina, que es que cuando empiezan las lluvias en las partes altas, toda esa parte árida se riega y resulta que muchas semillas que están ahí, que han pasado ahí durante todo el tiempo de sequía, al tener un poquito de agua, pues florecen inmediatamente y eso es un destello de vida. Jesús se maravillaba de todo eso. ¿Y qué es lo que hacía? Pues entonces ya saben ustedes, ¿verdad? Que él alababa al Padre cuando miraba todas esas bellezas de la naturaleza, ¿verdad? Veía al Padre personificado. Y eso lo van a encontrar ustedes desde las primeras páginas de la Biblia. Van a encontrar que la creación es parte de la sabiduría de Dios. Dios lo creó todo con una gran sabiduría. Ya ustedes tuvieron que haber estudiado que Génesis 1, pues no es un relato cronológico e histórico, no es eso, sino que es un poema.
Pues, ¿por qué se estoy haciendo referencia? Porque estamos en libros poéticos y sapienciales. Pues resulta que Génesis 1 es un poema, es un himno, para ser más específico. Pertenece a ese género literario himno, o sea, a la lírica, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta que cuando se habla de un himno, pues se utilizan muchas figuras, ¿verdad? Vemos el himno nacional de Guatemala y ustedes saben que jamás el quetzal va a volar más alto que el cóndor y el águila real, ¿verdad? Sin embargo, el himno dice que ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real. Y todavía dice más, no solo tan alto, sino que todavía lleve en su pico un gran letrero que diga Guatemala, tu nombre inmortal. Ahora, me pregunto yo, ¿quién está esperando todos los días que eso pase? ¿Quién? ¿Dónde lo miro? ¿Con qué telescopio? ¿Cómo hago para verlo más arriba del cóndor y el... Es un himno y todos entienden que un himno tiene esas características. Entonces Génesis 1 tiene esas características, es un himno. Léanlo en la nota de pie de página de ese Génesis 1, en la nota de pie de página de su Biblia. Entonces no es un dato histórico. No, por más que nosotros digamos, no, es que los días antes duraban 1000 años. No, un día durado, antes duraban menos, porque era un calendario lunar. Ahora tenemos un calendario solar. Entonces el día dura 24 horas y bueno, ustedes ya saben. El lunar, pues ustedes saben que son las fases de la luna. Todavía quienes tendrán mi edad recordarán que los almanaques traían las 4 caritas de las lunas diferentes ahí en el almanaque, las fases de la luna. Esos eran los únicos cambios. De ahí, pues la vida ha sido como es. No es que antes porque dice, vivían 800 años. Ay, cómo vivía antes la gente. No, no se trata de eso. Es una forma diferente, una cronología diferente a la que tenemos hoy. Entonces, para empezar. Y luego el himno pues está alabando. ¿Qué alaba? Pues primero la sabiduría de Dios, luego el, el dinamismo, o sea, ya nos está revelando desde el principio que Dios en su sabiduría, Él se comunica, Él no está aislado, no está apartado, Él se comunica y cuando se comunica da vida, porque es fuente de vida, es origen, ¿verdad? Y todo emana de Él, día primero. Sigue emanando día segundo y todo es bueno y todo es perfecto y todo, porque todo emana de una fuente buena. Ese es el himno. Es alabando, porque un himno hace eso. Un himno, su objetivo es exaltar. Así es que el himno ni dice que día primero, día segundo, está tomando la estructura de una semana, pero esa semana ya existía. Posiblemente no con los nombres en inglés Monday, no. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esos nombres en inglés, Sunday, día del sol, Monday, día de la luna, que, o sea, tiene nombre de astros. Y luego al español viene a ser lo mismo, ¿verdad? Solo que para nosotros domingo es Dominos, Dominos, no es la pizza, día del Señor, ¿verdad? No es Domino's Pizza, no, es Dominos, día del Señor. Pero luego lunes, pues ya es luna, martes ya es Marte, miércoles ya es Mercurio. Entonces, fíjense, van ahí impresos, van los inmersos, quiero decir, van los nombres de los planetas. Venus, viernes, Saturno, sábado. Bueno, fíjense, todo eso forma parte de cómo se ve el cosmos, cómo se veía el cosmos. No porque hoy lo vemos diferente, hoy ya le cambiamos nombre. No, pues ya se quedaron así los nombres, ¿verdad? Pero si fijan, tiene que ver la astrología, no la astronomía, que son dos palabras diferentes. Bueno, pues todo esto está incluido.
pero ya nos va dando cierto criterio de esa sabiduría. El problema es que nosotros tenemos que entenderlo. En el mundo bíblico, pues se utiliza, pero fíjense una cosa interesante, de ese himno, porque dice, el séptimo día Dios descansó, ¿verdad? Ajá, pero ¿cuál era ese séptimo día? Pues si ustedes se dan cuenta, no es como nosotros decimos hoy. Nosotros decimos feliz fin de semana y pensamos el fin de semana es el viernes, sábado y domingo. Ajá, si ustedes miran en el calendario, resulta que el domingo es el día primero de la semana. Y si ustedes miran en el Evangelio, Jesús resucitó el día primero de la semana, no fue lunes, fue domingo. Entonces, fíjense cómo las cosas las personas no las captan todavía, a pesar de que estamos metidos en este mundo. Pero nosotros decimos feliz fin de semana, pero el fin de semana sería solo el sábado, porque ahí se acaba la semana, porque el domingo ya es primer día de la semana. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? Espero que sí. Sí, licenciada. Va, entonces se dan cuenta que cuando ya dice de que se descansa el sábado, es porque ya había ese rito, y si ya había ese rito, ellos ya estaban en la tierra prometida, ya estaban viviendo ahí, ya había un templo, ya habían sacerdotes, porque esa tradición de Génesis 1 es sacerdotal. Es para que ustedes vean que la Biblia no solamente es para leerla y aprenderse de memoria versículos, es para ir entendiendo la cultura y ir pensando. Si está diciendo que descansó el séptimo día y que ese día es el día hasta el día de hoy, que ellos lo descansan y no mueven ni un dedo, y es todos los problemas que Jesús tiene porque hace curaciones el sábado, ¿ok? Porque eso se establece ya en los ritos cuando ya hay un templo, cuando ya hay sacerdote. ¿Y cuándo pasa eso? Pues después de David con el rey Salomón, que construye el templo, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que eso está diciendo históricamente cómo sucedieron las cosas, porque ni estaba CNN, ni habían cámaras para tomar que así pasaron las cosas. O sea, no es un relato ni histórico ni cronológico, es un himno. Y si no me creen, lean las notas de pie de página de Génesis 1 y lo platicamos la semana entrante. Todo esto es sabiduría, ¿verdad? Entonces, ya aquí vamos viendo que el origen primero y último es de Dios. Todo es posesión suya porque todo lo hizo Él, ¿verdad? Y luego aquí, si todo es propiedad de Yahvé y todo es atributo de Él, o sea, todo le pertenece, pues si Él quiere darlo, lo da. Entonces es un regalo que no tiene mérito nadie tiene el mérito de tenerlo, ¿verdad? Porque ya vieron ustedes que ya en Génesis 2, que ya pertenece a otra tradición que es la yavista, pues se dan cuenta de que el hombre es creado sin que él dijera que fuera creado, simplemente fue creado, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que es un don porque es posesión. O sea, la sabiduría ya se ve como un don, como un regalo, de la cual el hombre participa, ¿verdad? Pero participa si Dios se la da. Y a veces se la da sin que la pida, simplemente se la da. Ese es el caso de José, por ejemplo, pero en otros, o de Josué, ¿verdad? O de Moisés, por ejemplo, hay personajes ahí que tienen cierta cercanía, los patriarcas, por ejemplo, pues ni lo estaban buscando ni lo estaban pidiendo y hay una revelación con ellos, ¿verdad? Moisés estaba ahí, de repente ve la zarza, pues ahí está. Pero luego tenemos otro proceso que es, por ejemplo, Salomón. Pues Salomón sí pide la sabiduría, ¿verdad? Y se le otorga. También vimos a Daniel, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Al profeta, también, Daniel. Y hay otros más que tienen que se les da como don ese regalo de la sabiduría.
En textos más tardíos, mucho después, pues en un grado todavía más alto y de alguna manera más extraordinaria, se va a personificar. O sea, prácticamente la sabiduría y Dios es lo mismo, es la misma persona, ¿verdad? Eh, que preexiste a la creación. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En Job. En Job vamos a encontrar al final. Vean ustedes cuando veamos Job, que lo vamos a ver muy rapidito, pero él pasa todas las desgracias. No es la interpretación no es así. No es bueno porque él pasó todas las desgracias y todos los sufrimientos y fue él una persona pues que lo aguantó con cierta característica, aunque los amigos le llegaron un poquito a torturar, pero él mantenía pues una postura, una actitud de confianza, aunque a veces se quejaba y se desesperaba un poquito. Pero bueno, entre todo, pero como mantuvo eso, esa es la interpretación de la mayoría de gente, ¿verdad? Pues Dios al final le devuelve todo más, todo más, todo más. Esa interpretación no es la de Job. La de Job es una interpretación después de que se narra todo porque es un cuento. Ese es un cuento. Fíjense, es un cuento y un cuento que pertenece a la cultura mesopotamia. Entonces ustedes, ¿por qué le estoy diciendo eso? Para que ustedes se den cuenta que no todo surge de Palestina, ¿verdad? Sino que va surgiendo de las distintas culturas, pero luego se monoteízan y ya se le van presentando como ya ve. Así van a encontrar ustedes en los Salmos, cuando se presenta el sol, pues para los egipcios era una divinidad, pero para los israelitas va a ser una creación de Dios. O sea, se monoteízan. El sol se monoteiza. Lo mismo ha pasado con nuestra cultura cristiana. Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente era una fecha pagana donde se celebraba justamente el nacimiento del dios Sol, fíjense ustedes, era una fiesta pagana, porque esa fiesta del Sol casi la tuvieron todas las culturas. El Sol siempre ha impactado por su forma de ser, es un astro maravilloso que da vida. Sin el Sol, pues no habría vida vegetal y no habría alimentos. Hay muchas cosas, muchas características de ese astro. Entonces, muchas culturas, sin estar en conexión, le dieron culto al sol. Y el 25 era su fiesta, era su natividad. Si ustedes se dan cuenta, los solsticios, que son ahora tan famosos también y que la gente va que a Tikal y que a todas esas, porque es el primer rayo del sol del solsticio de verano, el solsticio de invierno, que aparece justamente en las pirámides, en ese pedacito de ventana entre el rayo y justamente llega a la tumba del faraón o del rey porque va a ser la escalera donde él va a subir a la divinidad porque es Ram, hijo del sol, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes que incluso aquí los mayas, cuando vino Pedro de Alvarado, pues era Tonatiuh, hijo del sol. En fin, todo eso es para que ustedes vean de que toda esa riqueza se encuentra en toda esta sabiduría, lo cual significa muchísimo, porque ninguna sabiduría de ningún pueblo es tomada como algo despectivo, sino que toda tiene su riqueza para la humanidad y esta es como una colección de eso. Entonces Job pues pertenece a un cuento y en ese cuento pues él sufre muchas desgracias siendo un hombre bueno. Ahí presenta un preámbulo, ¿verdad? En este caso, pues Satanás no es el diablo que nosotros conocemos, sino es un amigo de Jesús y están ahí platicando, están teniendo una tertulia y platicando cómo va la humanidad y resulta que luego pues él pierde todo, salud y todo, porque hacen como una apuesta, digamos, y pareciera que al final como este hombre no renegó de Dios, Dios le retribuye, pero no es así. La respuesta de ese libro está al final del cuento, casi en el capítulo 40 al final, pues ya ahí se ve
No, no, capítulo 40, no creo que tenga tantos capítulos. No recuerdo, ahorita no tengo la Biblia aquí a la mano, pero ya es al final de ese libro donde hay no una discusión, hay como Dios mismo le habla a Job y le pregunta, ¿dónde has estado tú cuando yo lo hice todo? Y hay todo un reclamo y entonces el punto climático o el clímax del cuento es cuando Job dice, de verdad, solo te conocía de oídos. O sea, no lo conocía, solo había escuchado de él. Ahora mis ojos han visto realmente. O sea, a través de todo ese sufrimiento, él creció y llegó a comprender realmente quién era Dios y cómo era Dios. Claro, humanamente, ¿verdad? Porque nunca se llega a la comprensión total. Entonces, aquí vamos viendo todos esos progresos ya tardíos y pues sí, también en Proverbios vamos a ir encontrando toda la riqueza. Y luego después vemos esta sabiduría como emanación, o sea, sale de Dios, don, poder, esencia, es, es la esencia misma de Dios, es Dios mismo, es una luz, sí, pero perenne, que no tiene contaminación y algunos hombres la buscan y esa forma parte de una sabiduría, otros la encuentran sin buscarla según el Evangelio como un tesoro, como el reino de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, así se van presentando los distintos textos, ninguno se contradice, todos van teniendo una forma progresiva, hasta llegar a identificar a Dios mismo, pues porque Dios no tiene atributos, Dios es sabiduría, Dios es amor. Entonces, entonces, cuando nosotros decimos que Dios castiga, tendríamos que matizar mucho eso, ¿verdad? Porque si es amor, habría que ver cómo entendemos el castigo, ¿verdad? Si Dios prueba, pues también tendríamos que matizar esa palabra, porque si Dios es amor, pues habría que ver. Todas esas palabras de prueba, castigo, permite, pues habría que ir interiorizando en cada una de esas palabras desde la revelación que hace Jesús, que Dios es amor. Entonces, así van a encontrar todo este corpus sapiencial en el contexto del canon que tenemos, ¿verdad? Y con esta misma palabra, y vamos encontrando que esa palabra sabiduría en el Pentateuco va a existir en diversas formas, ¿verdad? Yo le di rápidamente eh, como una síntesis de eso. En el Deuteronomio va a ser presentada de otra, en los profetas, pues ya ven ustedes los oráculos, la capacidad que tenía el profeta de leer los signos de los tiempos, se va a ver como forma de la sabiduría y otros contextos bíblicos que vamos a encontrar también es esa misma palabra. También, como ya se los expliqué, fuera de la Biblia, o sea, fuera del entorno de Palestina, vamos a encontrar esa palabra y ellos también la van a ir asumiendo. Por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, Babilonia, toda esa riqueza, Canaán, todo eso, parte de eso, incluso la serpiente de Génesis 3, pues es un culto cananeo, ¿verdad? A la serpiente también ustedes se van a dar cuenta que los egipcios tenían una gran cobra aquí en los faraones, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que a la serpiente también se le dio un culto de fertilidad, o sea, formaba parte de un animal, así como ahora vacas o ratas o monos, pues antes también la serpiente. Y ahí es donde el texto bíblico le da un giro a la serpiente, ¿verdad? Es por la serpiente que entró el mal en el mundo. Mientras que en Canaán era signo de fertilidad, de sabiduría, era una divinidad. Bueno, ya se nos va a acabar 4 minutos. No sé si tienen preguntas. Llegué eh, rápidamente, casi hasta la página 70, pero falta más, ¿verdad? Así es que ustedes me dicen cómo planifico lo que queda la próxima, antes del otro martes.
¿Les parece? Sí, licenciada. Sí, sí, licenciada. Porque ya nos queda, ya se va a acabar, ya se van a hacer. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo quedaron hasta ahorita? ¿Más asustadas, más confundidas? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Arrepentidas de haber entrado al curso? No. Licenciada, disculpe la pregunta. Yo no muy entendí cómo está para adquirirla, si es que se están dando las fotocopias de este segundo libro. No, pues nadie me lo ha pedido. Tercero creo que es. Si alguien me lo pide y quiere escanearlo, yo con mucho gusto se los doy. Si alguien puede irlo a recoger a Tivoli, ahí se los dejo y que tiene que ser pronto. Sí. ¿Y ¿no? cuánto sería el costo, licenciada? Disculpe. No, porque ustedes lo tienen que hacer. Yo no sé, ustedes lo tendrían que escanear, mandarlo solo escaneado. Quien lo va a mandar no tendría costo. Perfecto. O alguien que tenga escáner, no sé cómo lo harían. Yo no les ofrezco eso porque no tengo el tiempo y no tengo un buen escáner. ¿Quién hay que comunicarse, licenciada? Disculpe, ahí en Tivoli. No, yo lo que les digo a ustedes es que si alguien puede escanear el libro, yo se los dejo mañana en Tivoli, lo escanean y lo devuelven ahí a Tivoli y yo lo paso recogiendo. Entonces voy a... Eso es lo que les estoy diciendo, pero tiene que ser rápido porque a mí me sirve para preparar la otra. Claro. ¿verdad? O ustedes me dicen si se tardan y entonces, pues en lo que ustedes se organizan, tiempo y todo, pues ustedes me dicen, y ya sea que dejamos un martes en lo que ustedes organizan el libro o como quieran. Ustedes mandan. Perfecto. Entonces nos vamos a coordinar con María André, a ver si ella nos ayuda por ahí, licenciada. Porque fíjese que yo ya lo busqué en físico, en el Oyola no solo conseguí el 2 de los proféticos, pero Sí, este es el 3 y no está. Sí, sí, entonces ese es el no 3. otro lado, sí. Y vio que el profético, ¿cuánto le costó? Me costó $3.55. Exacto, ya vio. Entonces las fotocopias, pues ya vio que las tenían ahí sin costo. Claro que es mejor tener el libro, ¿verdad? Pero no todo el mundo puede tenerlo. Y no siempre está. Sí, ajá, ahora parece que también ya se agotó el 2, ya no hay. Sí, Entonces están esperando que vengan, pero saber si van a venir, ¿va? sí vienen, sí vienen. Si usted lo pidió, sí vienen. Gracias, Buenas licenciada. noches, licenciada. Yo la verdad no tengo cómo escanearlo. Tendría que averiguar con alguien quien se podría ofrecer o apoyar para poder escanearlo. Entonces voy a coordinar con alguien más y alguien me puede apoyar en esta parte. ¿Sabe a quién le puede preguntar? A Carolina. A Carolina. Ok, de acuerdo. Le voy a preguntar. Ellas no tuvieron ese libro, creo, o no sé si ellas lo tuvieron, la verdad no me acuerdo, pero yo creo que sí también lo tuvieron, la verdad no me acuerdo si ellas escanearon los dos, pero pregúntele. Va, de acuerdo, le voy a preguntar. Ellas ya tuvieron ese curso. Ah, bueno, entonces le voy a preguntar a Carolina. Gracias. Va pues. Entonces que pasen buena noche, que descansen y ahí me dicen cuándo nos volvemos a reunir. Gracias, licenciada. Feliz Gracias, noche. licenciada. La grabación la voy a pasar solo a WhatsApp, porque ya no necesitamos pasarla al portal. Gracias. Licenciada, una pregunta. La dirección de su correo.